Hablemos de algunas preguntas en relación a hemorroides trombosadas. El tratamiento de elección de las hemorroides externas trombosadas es dieta rica en fibra, ablación quirúrgica, baños de asiento, ligadura con banda de caucho, reducción manual. Creo que la respuesta es obvia, ablación quirúrgica. No vamos a esperar dar dieta rica, baños de asiento. La ligadura con banda de caucho es para grado 2. La reducción manual, ¿no?, es para el grado 3, ¿no? Y la complicación, que es la hemorroides trombosada, ya estamos hablando de una intervención quirúrgica, una hemorroidectomía de urgencia, ¿no? Muy bien, ya hablamos de los problemas vasculares a nivel del conducto anal, ya hablamos de las hemorroides, ustedes ya saben cuáles son los grados, del 1 al 4º grado, ya saben el manejo de cada uno de estos grados. Hablemos ahora de otra patología anal, hablemos de las fisuras. ¿Qué es una fisura? Una fisura es una úlcera lineal, dolorosa, ¿no? Ustedes saben que en el ano nosotros vamos a tener un margen anal anterior, posterior y los laterales. La mayoría de los problemas en las fisuras anales se localizan en el margen anal anterior y posterior. El 90% están en el margen anal posterior y solo el 10% en el margen anal anterior. Pero puedo tener también fisuras laterales. Las fisuras laterales están en relación con la enfermedad de Crohn, con las leucemias, con los cánceres, sífilis, TBC, proctitis, incluso el VIH, el SIDA. ¿Cómo se diagnostica la fisura anal? La fisura anal, la característica es el dolor y la hemorragia, ¿no? Ustedes saben que la fisura anal es un desgarro traumático, ¿no?, de la línea posterior, ¿no? Y ustedes van a ver que este dolor y esta hemorragia se intensifica al defecar. Pueden existir fisuras anales agudas y fisuras anales crónicas. Las fisuras anales crónicas, ¿no?, generalmente están en relación a papilas hipertróficas y a hemorroides centinelas. Un licoma puede convertirse en una fisura crónica, ¿no?, si es que hay un daño o laceración en esa zona. ¿Cuál es el manejo de la fisura? La fisura es, el manejo médico, dieta rica en fibras, pueden haber ablandadores de heces, baños de asientos, anestésicos tópicos. Y el tratamiento quirúrgico consiste en la esfinterectomía lateral o la fisurectomía. Hablemos de algunas preguntas de las fisuras anales. Tengo una paciente de 42 años que de hace 6 meses presenta dolor con las deposiciones y sangrado. Dolor y deposiciones con sangrado, ya estamos sospechando que se incrementa cada vez más, motivo por el cual la paciente prefiere no ir a defecar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Estamos hablando de una fisura anal, dolor y sangrado. ¿Cuál es la manifestación clínica más relevante de la fisura anal? El dolor, ¿no? El dolor. El tratamiento de elección de la fisura anal crónica es esfinterotomía lateral externa, esfinterotomía lateral interna, fisurectomía, fisurotomía, esfinterotomía bilateral. La respuesta acá es esfinterotomía lateral interna. Indicar la primera posibilidad diagnóstica en un paciente con sangrado rutilante y dolor anal relacionado con la defecación. Esta pregunta prácticamente se repite. La respuesta acá es fisura anal, sangrado y dolor. Muy bien, ya hemos hablado de hemorroides y hemos hablado de fisuras anales. Ahora hablemos de las fístulas anales. Tenemos que tener presente la definición de la fístula anal. ¿Qué es una fístula anal? Es una comunicación anormal de una cavidad de acceso con un orificio, ¿no? Es decir, hay una comunicación del conducto anal hacia afuera, con la parte externa, ¿no? Esta comunicación es anormal.
Estas fístulas se reconocen, se identifican dentro del conducto anal. La mayoría de accesos anales, el 30-40% de accesos anales van a terminar en fístula, ¿no? Acá la sintomatología característica es la producción de secreción, ¿no? El paciente tiene elimina una secreción purulenta, ¿no? Que mancha toda la ropa interior, ¿no? Y puede haber dolor que se acentúa al defecar. Entonces esos son los síntomas característicos de las fístulas anales. Esta salida de este material, de este drenaje, no es constante y se intensifica con la defecación. ¿Cómo diagnostico yo una fístula anal? A la simple extensión, yo hago una anoscopía, entonces ahí diagnostico una fístula anal. También se puede realizar una fistulografía. Previamente se tiene que drenar un acceso, ¿no? O se puede colocar una sonda de Mayer-Koch. Esta sonda de Mayer-Koch se coloca en la parte externa y se va hacia el conducto, ¿no? Hay una regla en relación a las fístulas anales, que es la regla de Buchsal. ¿En qué consiste la regla de Buchsal? En que yo debo de identificar dónde está el orificio interno. El orificio externo es fácil de localizarlo, pero el orificio interno no lo puedo localizar. Además, yo no sé cómo van estas fístulas, o van rectilíneas o van curvilíneas. Entonces hay una regla que se llama la regla de Buchsal. Yo trazo una línea transversa y yo voy a tener orificios que están en el margen anterior o están en el margen posterior. Si están en el margen anterior, yo voy a ver que el trayecto es corto y es rectilíneo. Si están en el margen posterior, yo voy a ver que el trayecto es curvo, no es curvo y es de mayor longitud, la fístula. Esta regla de Buchsal no se cumple cuando el orificio externo está a más de 3 centímetros del margen anal. Si está a más de 3 centímetros del margen anal, no se cumple esta regla de Buchsal, ¿no? Es una regla sencilla, fácil de recordar, donde me permite ubicar el orificio interno de la fístula, ¿no? Para determinar las características. Yo voy a tener una clasificación de las fístulas anales. Esta clasificación de las fístulas anales está en relación a los esfínteres. Entonces ustedes saben que hay dos esfínteres, el esfínter interno, el esfínter externo. El esfínter interno está encima, vamos a llamar así, un poco superior, y el esfínter externo está hacia afuera. Entonces yo voy a tener que esta comunicación puede estar entre ambos esfínteres, pasa entre ambos esfínteres. Estoy hablando de una fístula interesfinteriana. Puede pasar entre ambos esfínteres, estoy hablando de una fístula transesfinteriana, o puede estar encima del esfínter interno, estoy hablando de una fístula supraesfinteriana, o está muy alejada de los esfínteres, estoy hablando de una fístula extraesfinteriana. Esa es la clasificación de las fístulas anales en relación al esfínter anal. Veamos algunas preguntas de fístulas anorrectales. ¿En qué patología se utiliza la regla de Buchsal? La respuesta, fístula anorrectal. Pregunta sencillita. ¿Ya sabe para qué sirve esta regla de Buchsal? Para identificar el orificio interno de la fístula. El síntoma principal y característico de la fístula anal es dolor al defecar, prurito, sangrado anal espontáneo, secreción purulenta, sensación de humedad constante. La respuesta acá es secreción purulenta, ¿no? El paciente drena constantemente una secreción. Esa es la característica de las fístulas. Tengo un paciente adulto de 45 años de edad a quien se está realizando una intervención quirúrgica por fístula anorrectal, que intraoperatoriamente se clasifica como media. El trayecto fistuloso posiblemente va por la cara interna del esfínter interno, incluye el anillo anorrectal,
va por la cara externa del esfínter externo, no incluye el anillo rectal, incluye los esfínteres. Estamos hablando acá de una clásica fístula que está pasando entre los dos esfínteres, ¿no? La media. Muy bien. Ya hemos hablado de hemorroides, hemos hablado de fisuras, hemos hablado de fístulas anales. Ahora hablemos de los abscesos anales. ¿Qué vienen a ser los abscesos anales? Vienen a ser manifestaciones de una infección supurativa. Se acumula un exudado purulento en alguna zona del ano. Entonces, ¿cuál es la característica de los abscesos anorrectales? La tumefacción, signo de flebosis, hay dolor, hay fiebre y puede haber un exudado fétido. Nosotros vamos a ver que en la anatomía perianal nosotros vamos a tener la fosa isquiorrectal, vamos a tener la región perianal y vamos a tener otra región que está por encima de los músculos elevadores del ano. Entonces vamos a ver que estos son espacios donde se pueden localizar los abscesos. Entonces nosotros vamos a ver que hay frecuencias de abscesos anorrectales. Los más frecuentes son los abscesos perianales. Aquí nosotros vamos a ver que tiene una frecuencia entre el 40 y 45%. Vamos a tener los abscesos isquiorrectales que van del 20 al 45%, los interesfinterianos del 20 al 25% y los que están por encima del elevador del ano, los supraelevadores que representan menos del 5%, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a observar que los abscesos anorrectales vamos a ver una zona de tumefacción con mucho dolor, ¿no? Este dolor es pulsátil, intenso, constante y progresivo, ¿no? Un absceso anorrectal es una urgencia, hay que drenarlo. Este drenaje se tiene que hacer quirúrgicamente con anestesia general o raquidia. Acá tenemos un dato: 34% de los pacientes con infección por VIH debutan con abscesos anorrectales más fístula. Esto hay que tenerlo presente, ¿no? Hay que tenerlo presente en los pacientes con VIH. Y eso se debe por la conducta sexual de estos pacientes. En relación a abscesos anorrectales, aquí hago unas preguntas. ¿Cuál es la sintomatología del absceso anorrectal? Prurito, ardor y supuración, dolor durante y después de la defecación, evacuación dolorosa con disminución del calibre fecal, incontinencia y dolor anal, dolor agudo y pulsátil en la región anal. Creo que la respuesta es obvia, ¿no? Es un dolor agudo y pulsátil. Muy bien, hemos repasado hemorroides, fisuras, fístulas y abscesos anorrectales. Hemos hablado de la clasificación de hemorroides, de fístulas y de abscesos anorrectales. Ahora hablemos del cáncer anal. El cáncer anal es poco frecuente, ¿no? Poco frecuente. Acá vamos a hablar del cáncer anorrectal, ¿no? ¿Dónde se ubica, ¿no? Generalmente este cáncer se ubica en la unión recto-sigmoides, ¿no? En el 50 al 70% de los casos. Hay historia en estos pacientes, ¿no? De pólipos aditomatosos, de enfermedad de Crohn. Un cáncer por lo general es asintomático y cuando se manifiesta el paciente tiene rectorragia, tenesmo, alteración del ritmo intestinal, dolores, y si es muy grande esta masa pueden cursar con un cuadro de obstrucción intestinal baja. El tratamiento es quirúrgico. El tratamiento, ¿no? Se tiene que extirpar todo el tumor y los márgenes tanto proximal y distal, ¿no? Se tiene que irrigar los pedículos y disecar los ganglios pélvicos. Y se tiene que preservar el tránsito intestinal y preservar los esfínteres, ¿no? Anales, para que estos pacientes sigan llevando una vida normal. Veamos aquí una pregunta. Paciente varón de 63 años al cual le realizan una biopsia, ¿no? De una enopatía inguinal izquierda, cuyo informe de patología es carcinoma de células escamosas.
¿Cuál es el origen probable del mismo? Recto, próstata, testículo, ano, sigmoides. Por la proximidad, acá estamos hablando de ano, de un cáncer de ano. ¿Cuál es el procedimiento curativo en el cáncer localizado en el tercio distal del recto, en la proximidad del ano? Resección abdominoperineal, una anastomosis iliotransversa, una resección anterior del recto, una colostomía del sigmoides en asa o una colostomía izquierda. La respuesta es que si yo tengo un cáncer, ¿no?, en un tratamiento curativo, y vamos a imaginar que este cáncer está localizado, la resección y un descenso abdominoperineal, ¿no?, una resección abdominoperineal. Muy bien, hemos hablado sobre patologías anales y como ustedes pueden ver, las preguntas son sencillas y los conceptos son conceptos básicos que ustedes tienen que tener presentes. Muchas gracias.